Muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad, en la materia de Civil 1, la cátedra del Dr. Iribarren, vamos a ver la bolilla número 15, los puntos 1 y 2 del programa, que son las asociaciones civiles, y el punto 2, las simples asociaciones. La parte de las fundaciones las van a ver con otro profesor. También vamos a ver cómo se van a conformar, cuál es el acto constitutivo, su importancia dentro de lo que se denomina el tercer sector de la sociedad, la conformación de los órganos de gobierno, de administración, de fiscalización, la asamblea. Bueno, vamos a hacer un poco esto. Y también la diferenciación entre las asociaciones civiles y las simples asociaciones con respecto al acto constitutivo y como consecuente la responsabilidad de cada uno, es decir, la responsabilidad de los miembros, de los administradores, los directores, por supuesto, que va a variar notablemente entre una y otra. Cuando hablábamos les mencionaba recién la importancia que tiene este tipo de personas jurídicas dentro de lo que se denomina el tercer sector. Tenemos que saber que hay tres sectores dentro de la sociedad respecto en las que se pueden ubicar las personas jurídicas. En el primer sector tenemos lo que se denomina el sector estatal o el sector público, que es aquel que está conformado por los organismos del Estado. El segundo sector son aquellos que tienen que ver con el sector económico y productivo, que están las personas jurídicas que tienen por finalidad o por objeto principal la obtención de un lucro, que van a estar establecidas principalmente en la ley de sociedades comerciales. Y como tercer sector encontramos aquel sector que se denomina de las organizaciones no gubernamentales, es decir, aquel sector en virtud del cual vamos a incluir estas personas jurídicas, que son las asociaciones, las fundaciones, que son las asociaciones civiles y las simples asociaciones, por supuesto, las fundaciones también, las mutuales, las cooperativas y todas aquellas personas jurídicas que no tengan por finalidad principal la obtención de un lucro. En este caso, la importancia que tienen las asociaciones, es decir, para la Argentina por lo menos, en general nunca tuvieron mayor regulación normativa, dado su escasa importancia para el sector económico, para el sector social, ya que siempre se utilizó o en general se utilizaba este tipo de asociaciones o agrupaciones de personas con la finalidad de destinar un patrimonio que se denominaba un patrimonio muerto porque no generaba ningún tipo de beneficios. Sin embargo, vamos a ver que con el correr de los años se utilizaron este tipo de agrupaciones para beneficencia de terceros y que han logrado un cúmulo de negocios muy importante a nivel mundial, como por ejemplo puede ser, mencionamos la UNICEF, que es la United Nations International Children Emergency Fund, que es esa organización, esa fundación, que tiene por finalidad última ayudar o darle contención a los niños de todas partes del mundo, y como consecuencia de esto manejan un cúmulo de actividades y negocios que generan dinero en todo el mundo, de manera que ya no son las personas jurídicas que en un principio se denominaba como manos muertas, que no generaban ningún tipo de trascendencia a nivel social, sino que con el correr de los años se van a utilizar, se van a formar asociaciones de tipo muy importante, como vamos a ver también un ejemplo importante que le doy, es la Asociación de Fútbol Argentina, que es el conglomerado de todas las asociaciones civiles de clubes de fútbol del país, ¿verdad? Y además, a nivel internacional, también se pueden formar federaciones internacionales. Pero lo importante es saber que este tipo de organizaciones no gubernamentales generalmente pueden trascender otros países, lo que le da como consecuencia una importancia que hay que tener en cuenta.
Las asociaciones civiles surgen en nuestra Constitución Nacional como consecuencia del derecho que establece el artículo 14 de la Constitución, de que todos los habitantes de la nación van a gozar de los derechos que están enumerados en la Constitución Nacional, y uno de ellos dice la posibilidad de asociarse con fines útiles. Dice el artículo 14 y se los leo. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto quiere decir que no tenemos derechos absolutos en nuestra Constitución Nacional, en nuestro derecho positivo. No existen los derechos absolutos, sino que todos pueden ser pasibles de reglamentación, de regulación, y esto hay que concordarlo con el artículo 28 de la Constitución Nacional, en virtud del cual esas restricciones no pueden alterar el espíritu del derecho, no pueden, dice el artículo 28, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que no puede existir una limitación tal que lo deje sin efecto prácticamente. ¿Estamos? Pero dentro del artículo 14 y esta reglamentación que pueden sufrir los derechos, dice el derecho de asociarse con fines útiles. Claro, existe también este derecho a asociarse en el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22. De manera que está reconocido tanto nacionalmente como internacionalmente dentro de lo que es el bloque de constitucionalidad, si entendemos que estas normativas forman parte de nuestro derecho positivo. Las asociaciones civiles y simples asociaciones son personas jurídicas. Esto ya no tiene discusión al haber sido incorporado dentro del artículo 147 del Código Civil y Comercial. Es decir que para el artículo 168 en general no las define, pero establece que las asociaciones civiles son personas jurídicas que nacen en general de una unión estable de personas físicas o jurídicas que tienen un fin en común, por supuesto, que es el bien común o el interés general. Asimismo, esto no tiene que ser contrario a la licitud y, por supuesto, no tienen que tener fin lucrativo. Entonces, ahí tenemos una pauta de lo que el artículo 168 nos está mencionando con respecto a algunos requisitos. 1. Tiene que estar conformado por personas físicas o jurídicas. ¿Estamos? 2. Tiene que perseguir un fin que no sea contrario al interés general o al bien común. La actividad, por supuesto, tiene que ser lícita, porque en el caso de que sea ilícita, el objeto va a ser nulo. Y, por supuesto, que no puede perseguir el fin lucrativo. Esto es, del fin lucrativo, la nota de color distintiva entre las asociaciones civiles y simples asociaciones, mutuales, cooperativas y demás, con respecto a los tipos societarios de la Ley de Sociedades Comerciales, que tiene por fin principal la obtención de un lucro. Los tipos societarios, algunos, entre ellos vamos a encontrar las SA, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada y algunas otras más que lo van a ver en derecho comercial en alguna oportunidad. Pero ustedes tienen que entender que la normativa de la ley de sociedades tipifica sociedades con la finalidad de obtención de un fin lucrativo. Estas no pueden tener fin lucrativo. Hay distintas clases de asociaciones que se dividen en 3 grados. Las asociaciones civiles de primer grado están constituidas por personas físicas o jurídicas, pero es en la etapa inicial de la formación de una asociación civil. ¿Cómo pueden llegar a ser? Y a modo de ejemplo, ustedes pueden encontrar muchos acá en General Roca, les cuento. El Club Social y Deportivo el Deportivo Roca, o el Italia Unida, o la asociación, por ejemplo, de Taekwondo en General Roca, o por ejemplo alguna asociación civil que tenga por finalidad la realización de
torneos de tenis. O sea, hay innumerable cantidad de objetos que se pueden tener con la finalidad de dar cumplimiento, o sea, de crear una asociación civil. Las asociaciones civiles de segundo grado son aquellas que están compuestas por un conglomerado de asociaciones de primer grado. Ejemplo, así se conforman las federaciones. Y las de tercer grado son aquellas que van a estar configuradas por diferentes federaciones, que puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. A modo de ejemplo, continuando por ejemplo con los clubes de fútbol, como una asociación de primer grado, de segundo grado sería a nivel nacional la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina. Y a nivel internacional, por supuesto que es esa asociación unida a nivel global entre federaciones de diferentes países. La nota distintiva de todo esto, entonces les decía, es que no persiguen el fin lucrativo. Esto no quiere decir que las asociaciones se constituyan conforme a un tipo societario de la ley de sociedades. Es decir, que una asociación civil puede utilizar las formas y la normativa de un tipo societario de la ley de sociedades, pero sin embargo no va a seguir, no va a transformarse en una sociedad comercial. Va a estar regulado por la normativa de la ley de sociedades, pero no va a poder tener el fin de lucro. Esto es lo importante y lo determinante para que sea establecida como, incorporada dentro de las asociaciones. Nunca puede tener una asociación, por más que esté constituida como una sociedad comercial, nunca va a poder perseguir el fin de lucro. Nunca va a poder obtener dividendos para repartirse entre sus integrantes. Si no, dejaría de ser una asociación y se convertiría en una sociedad comercial. ¿Está claro esto? Con respecto al objeto, se entiende que los fines para los cuales puede ser constituida pueden ser fines deportivos, pueden ser fines filantrópicos, pueden ser culturales, educativos, etcétera, etcétera, etcétera. El objeto, en general, el Código Civil no lo define, o sea, el Código Civil no define a las asociaciones. Siempre el artículo 168, que ahora se los voy a leer, no va a hablar de la finalidad que tienen las asociaciones, pero las asociaciones civiles, pero no así, no va a dar un concepto. Dice, las asociaciones civiles, 168, perdón, la asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Esto es lo que le mencionaba en la primera oportunidad cuando hablábamos de que están definidas como personas jurídicas que tienen que tener como objeto el interés general y el bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto de las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. Esto es lo importante. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o para terceros. Esto es lo que le hablaba como fin principal, la obtención del lucro, ni tampoco obtener la ganancia para dividírsela entre sus miembros. Entonces, cuando el artículo 168 habla del bien general, que no sea contrario al bien común o al interés general, la Corte en el fallo Alit ha establecido que el bien común y el interés general, o sea, el bien común es aquello que sea contrario al interés, que sea contrario al interés particular. Cuando se persigue un interés particular, se persigue un bien egoísta, la obtención de una ganancia. Y el bien común significa el bien para todas las personas, para el común de la gente. No significa esto para la mayoría de la gente. Hay que tener en cuenta que si hablamos de mayoría, estamos dejando de lado a la minoría. No. Simplemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que
cuando se habla de bien común, interés general, basta con cumplir que no sea contrario a esto para que se le dé la posibilidad a la asociación de dar cumplimiento con este requisito fundamental. Uno de los ejemplos que da Rivera habla de una asociación de coleccionistas de estampillas o figuritas. O también habla de un ejemplo de una asociación de fanáticos de los propietarios de Fiat 600, por ejemplo, de alguna localidad. Rivera menciona la localidad de Tigre, ¿no? En forma aleatoria. Pero entonces nos preguntamos qué tiene de interés general o de bien común andar mostrando los autos, los Fiat 600, en la plaza de la comunidad. Por eso, ninguno. Es decir, que la ley solamente establece que el objeto no sea contrario a este interés general o bien común. Es decir, que el objeto no sea ilícito, porque sería nulo y no se podría llegar a aceptar. Con respecto al lucro, es muy preciso el artículo 168 al establecer que la asociación no puede perseguir como fin principal el lucro. Esto no significa que la asociación no pueda realizar actividades tendientes a obtener ganancias para solventar el objetivo principal. Es decir, continuando con el objeto de los fanáticos de los Fiat 600. O sea, la idea de los fanáticos del Fiat 600 es mostrar el vehículo. Cuán original son, cuánto se puede reformar, etcétera, etcétera. Lo que no puede hacer la asociación es que como fin último se persiga el lucro. Ahora, si como consecuencia de realizar la muestra de los autos se organizan bingos, se cobran entradas, se organizan comidas para financiar todo lo que sea el pago del alquiler de los lugares donde se van a exhibir los vehículos, o poner merchandising, o qué sé yo, todas aquellas actividades que giran alrededor de la actividad principal, sí pueden ser lucrativas, porque eso genera dinero incluso para pagarle, por ejemplo, a las autoridades que conforman los organismos de dirección y control y administración de la asociación. Pero el objetivo principal, repito, no puede ser la obtención de lucro. Y si se obtiene algún lucro como consecuencia de las actividades subyacentes para dar cumplimiento al objeto final, estas ganancias no se pueden distribuir entre sus miembros. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se constituye una asociación civil? El artículo 169 nos presenta 3 requisitos fundamentales que son necesarios para realizar el acto constitutivo. Uno, nos dice que el acto constitutivo debe estar otorgado por instrumento público. Es decir, la asociación civil debe estar otorgada por instrumento público. Cuando veamos instrumento público, que lo van a ver conmigo, en la próxima bolilla, vamos a definir un poco más lo que significa el instrumento público. Pero en general, tienen que saber ustedes que el instrumento público es aquel instrumento en virtud del cual está pasado por oficial público. Es decir, todo aquello se haya realizado en presencia del oficial público, que es aquel que va a dar plena fe de todo lo acontecido frente a él. Este es el primer punto. El segundo punto es que la asociación civil tiene que tener autorización estatal para funcionar. Y el tercero es que, casi concomitantemente con la autorización estatal, debe inscribirse a la asociación civil en el registro correspondiente. Es decir, la Inspección General de Personas Jurídicas tiene los diferentes registros en donde van a anotar a las personas jurídicas en sus diferentes tipos de conformación. Es decir que
El control que va a realizar el Estado a través de la autorización estatal se da en un principio al momento del acto constitutivo y con posterioridad, es decir, durante todo el funcionamiento de la entidad. Ya vamos a ver que puede durar hasta 100 años en forma perpetua. El Estado debe controlar al principio, durante todo el funcionamiento de la entidad, que el objeto de la asociación se cumpla. Asimismo, el Código Civil y Comercial nos habla del acto constitutivo. El acto constitutivo que dijimos que tiene que ser la formalidad que necesita es la del instrumento público, no hay que confundirlo con el estatuto. El estatuto es el negocio jurídico en virtud del cual las personas que lo suscriban se obligan a dar constitución a la asociación. Cuando hablo del negocio jurídico estoy hablando del soporte material, es decir, es la materialización de la asociación, aquel lugar donde va a estar específicamente determinado el nombre de la asociación, con el nombre de fantasía, por supuesto, como un atributo de la personalidad, el domicilio también, el nombre, domicilio, capacidad de los miembros, quienes van a fundarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los miembros de la asociación? ¿Cómo está formado el patrimonio? ¿Cuáles son los órganos obligatorios de la asociación? Por ejemplo, de los órganos de la asamblea, del directorio, los órganos de fiscalización, los órganos de control, los órganos del tribunal de disciplina. ¿Cuáles son también las sanciones que se pueden aplicar, ya sea pecuniarias, ya sea suspensión de algunos derechos, en el caso de que algún miembro incurra en incumplimiento de alguno de los derechos establecidos en el estatuto? O sea, específicamente tiene que estar establecido todo esto en forma escrita, y esto es lo que se va a presentar al oficial público. Otro requisito también, me estoy acordando, es el del tribunal disciplinario, el órgano de liquidación de la sociedad, cuándo se disuelve la sociedad, qué pasa con los bienes de la sociedad y cómo se van a repartir, cómo se van a liquidar, es decir, cómo se van a vender o repartir los bienes que eran objeto del patrimonio de la etapa fundacional. Todas estas cuestiones tienen que estar en el estatuto.